El módulo 4, gestión del conflicto, abordó precisamente eso y quiero presentarles un informe de la participación de ustedes eh, con los casos que mostraron como producto del análisis de un conflicto. Comparto esta presentación con la finalidad de ir avanzando y vamos a ir analizando. Utilizo esta infografía de la maestra Zaida que pone en su portada el trabajo entregado esa precisamente. Y el informe de casos presentados es el siguiente. Se presentaron 40 casos, todos sustentados con un buen análisis, tomando en consideración las herramientas del módulo. Pero lo interesante fue que los centraron en el trabajador sindicalizado. Con la finalidad de facilitar el análisis, organizamos los conflictos en categorías que revelan la complejidad del mundo laboral y educativo, es decir, el mundo en el que nos envolvemos, incluyendo a veces el mundo relacional entre las personas. Organizamos los conflictos presentados por ustedes, los casos, en 7 categorías que están ahí. Decisiones unilaterales de la dirección escolar, políticas de evaluación y cambios pedagógicos, distribución de horas, cargas laborales y remuneraciones, conflictos sindicales internos, que tienen que ver con representación, con legitimidad, con identidad con la organización sindical, conflictos éticos y de integridad institucional, conflictos interpersonales y de convivencia escolar, conflictos estructurales derivados de políticas públicas. Bueno, la primera categoría, conflictos por decisiones unilaterales de la dirección, incluye casos donde la autoridad o autoridades toman decisiones sin consultar a nadie, sin tener criterios claros o al menos no compartidos y con prácticas además autoritarias. De los 40 casos que ustedes entregaron, el 50% encajan precisamente en esta categorización. ¿Y en qué consiste esta categoría? Bueno, son conflictos donde la raíz, donde el origen está en la poca participatividad o la falta de participación en la toma de decisiones, la opacidad, la poca claridad, la imposición de criterios de manera unilateral o la distribución desigual de cargas, horarios o recursos. Se caracterizan por, afectan obviamente la confianza entre los trabajadores y sus directivos, la legitimidad y la percepción de justicia organizacional. Quiero compartirles este ejemplo tomado de un caso, el caso 4. La dirección del centro decide reorganizar los horarios sin tener criterios claros ni consensuados, ni compartirlos además, ¿no? Al menos esa fue la percepción. Si no los comparte, pues menos se conocen. Conflictos por políticas de evaluación y cambios pedagógicos es la categoría 2. Incluye tensiones derivadas de nuevas normas, nuevas reglas del juego, de reformas curriculares o exigencias de la evaluación. El 25% de los casos que ustedes presentaron corresponde a esta categoría. ¿Y en qué consiste? Bueno, son conflictos donde el cambio pedagógico genera resistencia, quizá porque como docentes estamos habituados, acostumbrados a tener nuestra lógica pedagógica, nuestra rutina, nuestro conocimiento. Y eso genera, si no lo cambian, incertidumbre, sobrecarga laboral, o además puede ser choque de concepciones educativas, que me cambian a mí una visión constructivista por una totalmente conductista, obvio que genera inconformidad. Se observa tensión entre la visión técnica de la dirección y la experiencia profesional docente. Hay un ejemplo tomado de uno de los casos, implementación de una nueva política de evaluación docente impulsada por la dirección del centro educativo. Esto exige que los maestros entreguen informes mensuales detallados sobre el rendimiento de sus estudiantes, además de tener que participar en evaluaciones externas organizadas por las secretarías. Es decir, esto incrementa la carga laboral. Y si no está consensuado y si no está totalmente acordado, obviamente que va a generar un posible conflicto. Conflictos por distribución de horas, cargas o remuneraciones, es la tercera categoría. Tiene que ver con horas extras, asignación de grupos en diferentes horarios, pagos pendientes o redistribución de carga laboral. De nuevo, el 25% de los casos que ustedes presentaron caen en esta categoría. ¿Y en qué consiste?
Surgen cuando la distribución del trabajo o la compensación económica se percibe como inequitativa, arbitraria o incumplida. Afecta la moral, la motivación y la cohesión del colectivo. Ejemplo citado por uno de los casos, el 36. El caso se originó cuando un grupo de docentes aceptó impartir horas adicionales para trabajar con alumnos que tenían bajo rendimiento escolar. Esto fue propuesto y autorizado por la dirección y comunicado como parte de un programa institucional de apoyo escolar. La dirección, ya una vez arrancado el programa, informó que el pago correspondiente estaba pendiente por trámites administrativos, pero sin entregar fechas claras ni documentos que respaldaran la gestión. Obvio, esto iba a generar incertidumbre y además inconformidad. La cuarta categoría, conflictos sindicales internos, que tiene que ver con representación, identidad o legitimidad, incluye tensiones dentro del sindicato, entre delegaciones, dirigencia o generaciones. El 25% de los casos que ustedes presentaron también caen en esta categoría. ¿Y en qué consiste? Bueno, son conflictos donde se disputan forma de liderazgo, estrategia de acción colectiva, identidad sindical, legitimidad de la representación y participación democrática. Promueve, genera tensiones profundas sobre el sentido del sindicato, sobre la idea que uno tiene del sindicalismo. Un ejemplo citado de manera muy concreta, y esto se repite en 2 o 3 propuestas de caso de ustedes. Crisis de representación y desapego sindical de las nuevas generaciones, por diversas razones. Esas las explican ya cuando analizan el caso, en las causas y ofrece alternativas muy suaves de solución. Conflictos éticos, disciplinarios o de integridad institucional es la categoría 5. Incluye casos donde hay violaciones a procesos, favoritismos, abuso de autoridad o comportamientos que afectan la ética laboral. El 14%, solo el 14% de los casos presentados corresponde a esta categoría. No quiere decir que sean los menores, quizás sean muchos, pero aquí nada más abordaron 4 ustedes, digo, el 14% ustedes. ¿Y en qué consiste? Bueno, aquí en esta categoría sucede que los conflictos vulneran procedimientos formales muy establecidos, principio de igualdad, obviamente opacidad, no hay transparencia y además tampoco hay mucho profesionalismo. Estos escalan porque deterioran, degradan la confianza entre compañeros, la confianza colectiva y obviamente la credibilidad institucional. Un ejemplo citado en el caso 9, violación en un proceso de contratación docente, protagonizado por el director del centro, donde hay una docente afectada. El conflicto afecta a la docente, pero también a la dirigente sindical de base, y eso hace más complicado todavía la atención del mismo. Sin embargo, al analizarlo llegan, la propuesta de solución me gusta, parece que fue atinada. Conflictos interpersonales o de convivencia escolar. Incluye tensiones entre actores individuales, docentes, familias, padres de familia, estudiantes, directivos, compañeros. El 14% también cae en esta categoría. ¿En qué consiste? Hay mucha emoción, mucho aspecto emocional adentro, mucho percepcional, muchas percepciones, y ahí la subjetividad juega fuerte ahí. Hay una comunicación deficiente y además expectativas que no se alinean con las aspiraciones de cada quien. Aunque pareciera ser pequeños porque son de percepción, resulta ser que traen una dinámica muy profunda cuestionando al poder, el reconocimiento y la legitimidad. Hay un ejemplo citado muy suave que me llama mucho la atención. Sucede muy frecuentemente. Una madre de familia manda a su hija a la escuela con el uniforme incompleto, es decir, con un suéter de un color diferente al que debe llevar. Esto pasa 1 o 2 veces por semana. No hubiera pasado nada, pero el conflicto se origina cuando el docente cuestiona a la alumna, ¿por qué no ya traes el suéter? ¿O por qué vienes con el suéter diferente de la escuela? La niña le contesta que no tenía el suéter del uniforme limpio. La docente le envía a la madre de familia
Una nota que le exige que le ponga al niño a la niña el suéter del uniforme, pero de manera no muy cortés, no muy empática. Obvio que eso genera por parte de la madre de familia inconformidad porque tal vez la maestra ignora todas las situaciones porque la está pasando la madre, pero en fin, ese se analiza bien. La séptima categoría, conflictos estructurales, tiene que ver con, por políticas públicas o condiciones macroinstitucionales, tiene que ver con algo que trasciende a las instituciones, a las escuelas, y obvio, incluye tensiones que vienen desde afuera, secretarías, ministerios, crisis económicas, reformas escolares, reformas educativas, reformas laborales. El 16% de los casos presentados corresponde a esta categoría. ¿Y en qué consiste? La raíz está en condiciones macroestructurales, fuera de la escuela. Financiamiento, normativas nacionales, legislación nacional, legislaciones educativas, reformas burocráticas, reformas pedagógicas, recortes, decisiones administrativas de alto nivel. Ahí requieren mucha estrategia colectiva y mucha negociación política y obvio, una muy buena participación de la instancia sindical. Ejemplo, conflicto emergente en el ámbito sindical docente universitario de la universidad a la que pertenezco, así lo narra quien entregó el caso 12, vinculado a la adhesión y modalidad de implementación de paros convocados a nivel nacional en el contexto del financiamiento de una universidad pública dejó en blanco el país. Me interesó mucho porque sucede en otros países también. ¿Se resolvió? Sí. Presento una infografía de las herramientas para la gestión tomada también de la maestra Zaida. Ahí ella representa todas las herramientas que intervienen en la identificación del conflicto, en el análisis y en las alternativas de solución. Me parece que condensa muy bien lo que trabajan en el módulo. Reflexión final. Esto agrupa, aglutina, condensa, concreta mucho de lo que los participantes expresaron. Eso, que el análisis del conflicto después demuestra cómo esto cambia la percepción y aplicar las herramientas permite mejorar la comprensión del propio conflicto a raíz de la importancia de las herramientas. Es decir, si tengo metódica y metodológicamente la posibilidad de analizarlo, me parece que tengo más posibilidades de entenderlo y resolverlo. Aplicación futura. Estas herramientas se pueden aplicar para gestionar conflictos, claro, entre docentes, entre personas, entre amigos, entre familia, pero también entre autoridades educativas con las organizaciones sindicales. Sin embargo, casi todos afirman que uno de los grandes desafíos es vencer la resistencia a nuevas formas de trabajar el conflicto, resistencia al diálogo o la falta de tiempo y estructuras organizacionales u organizativas rígidas que no permiten trabajar metodológicamente los problemas o los conflictos que surgen. Una conclusión muy personal de un servidor. Me di cuenta que los participantes realizaron un diagnóstico sólido, profundo, muy bien fundamentado. Sí, se metieron a fondo a identificar causas estructurales, que tienen que ver con relación, con comunicación, con emociones, y lo hicieron con rigor. Las alternativas de solución, además, fueron creativas, trascendieron la posibilidad de respuestas unívocas o solo una. Hubo una menú de alternativas, pero lo interesante es que siempre estuvo el trabajador sindicalizado en el centro o el afectado en el centro. Sí, entre las estrategias se basaron muy bien en Kilman, diálogo, negociación, participación democrática, fortalecimiento de la identidad sindical, mucha transparencia y mejora de las condiciones. El trabajo refleja que se apropiaron, que comprendieron e hicieron suyas las herramientas del modelo, de los modelos en diferentes partes. El modelo para identificarlo, para diagnosticarlo y los modelos para resolverlo. Son lo que abordaron en el módulo. No solo aplicaron los conceptos, los transformaron en propuestas,
muy bien contextualizadas y con un amplio sentido humano porque pusieron a la persona en el centro del conflicto, en el centro del conflicto como la meta para resolverlo. Mostraron madurez política y mucha sensibilidad organizacional. Me parece que esto, cada caso, nos vuelve a evidenciar que el conflicto no es un problema, al contrario, es una oportunidad para fortalecer la organización sindical a través de lo que es la esencia de la vida sindical, atención y gestión del conflicto. Me quedo con este último mensaje para ustedes. Su trabajo demuestra que el conflicto, cuando se analiza con rigor y se aborda con creatividad, se convierte en una herramienta poderosa para fortalecer la organización, dignificar al trabajador y construir relaciones más justas. Cada caso presentado es una muestra de compromiso, pensamiento crítico y profundo sentido colectivo. Felicidades por el nivel alcanzado y yo me felicito además por haber participado con ustedes. Me lleva un aprendizaje bastante profundo porque viene de la experiencia, viene de la generosidad con que ustedes abordaron los temas, los conflictos y la idea central de que tiene que resolverse para bien de las personas y para fortalecimiento de la organización sindical. Gracias y felicidades de nuevo.